Segunda parte en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Son las 20:36 y estamos en comunicación con Nicolás Juliano, docente de la Cátedra de Producción Lechera de nuestra facultad. Nicolás se va a referir a los impactos del estrés térmico en las vacas holando. En particular, nos va a contar de qué manera se ven afectados estos animales, tanto en su fisiología como en la producción de leche, al estar expuestos a distintas temperaturas elevadas en la provincia de Buenos Aires. Hola Nicolás, buenas noches. Bienvenido a Sobre la Tierra, acá estamos con Sebastián. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien, ¿vos? Bien, todo bien. Buenísimo. Suerte. Para arrancar la entrevista, ¿nos podrías contar qué es el estrés calórico y qué representa esto para las vacas? ¿Cuáles son las consecuencias en las vacas lecheras? Bueno, les cuento. Mira, el estrés calórico lo podemos definir como una situación en la cual, de acuerdo a las condiciones ambientales, las vacas son menos eficientes en disipar el calor que producen, el calor corporal. Para que esto se dé, en general confluyen cuatro principales factores, que son la temperatura del aire, el movimiento del aire, la humedad ambiental y la radiación solar directa si las vacas están puestas al aire. Para esto se puede hacer hay un indicador que se ha construido hace unos cuantos años que determina los umbrales a partir de los cuales podemos definir que las vacas se encuentran afectadas. Este indicador se llama índice de temperatura y humedad, o ITH, y a partir de un cierto valor umbral, las vacas empiezan a ver afectado su comportamiento productivo. Esto puede incluir las variables fisiológicas, algunas de las cuales medimos en estos trabajos, y también una que se ve muy claramente es la producción de leche y el consumo de alimentos. Claro, ITH me suena como a sensación térmica, ¿no? Temperatura más humedad más el vientito. Claro, es un poco ese indicador, se construye con datos siempre tomando referencia de la zona productiva en la que estamos trabajando, de una estación meteorológica, de una estación agroclimática cercana, que nos brinda esa información y bueno, con una ecuación que se construyó hace unos años podemos determinar el valor que toma ese indicador y ahí determinar de acuerdo a características del animal, a su raza, a su producción, a sus condiciones por ahí, si se encuentra en una situación posiblemente estresante. Como poner un ejemplo para que tengan referencia los que por ahí no están tan en el tema, sí. Las vacas lecheras con temperaturas por encima de los 25 grados y si la humedad supera el 50%, ya se encuentran en situaciones estresantes donde empiezan a ver afectado por ahí su comportamiento productivo. Claro, ¿y vos o el equipo con el cual hicieron este estudio detectaron esta problemática en la provincia de Buenos Aires? Mira, el principal objetivo de este trabajo fue, este trabajo puntualmente formó parte de un experimento más grande que incluyó el uso de aditivos como una posible alternativa para intentar mitigar esta caída del consumo de alimentos que suelen tener las vacas ante esta situación, pero nosotros por una cuestión de confidencialidad del trabajo y por una cuestión de privacidad de los datos, usamos solo vacas que habían estado en condiciones estresantes, pero sin ningún tratamiento alternativo en cuanto a dieta o alimentación. Sí. Y en la provincia de Buenos Aires elegimos, un poco en esa zona de Suipacha, donde se hizo este experimento, es una cuenca lechera bastante productiva y bastante representativa de la zona, y bueno, donde se suelen dar en los periodos entre primavera y hasta otoño incluso, bastantes días con eventos estresantes para las vacas en cuanto a las condiciones climáticas. Claro. ¿Cuánto se vio afectada la producción de leche por estrés calórico? Para determinar si las vacas estaban sufriendo alguna alteración en su comportamiento, tenemos indicadores de base que es de la fisiología de las vacas. En cuanto a uno de los que medimos fue la frecuencia respiratoria, medíamos los movimientos respiratorios de las vacas, cuántos movimientos respiratorios hacían por minuto, y también medimos la temperatura rectal para ver si estaban intentando incrementar esa disipación del calor ante las condiciones de estrés las vacas. Claro, sí. Después también medimos consumo de alimentos, como era un ensayo controlado, medíamos cuánto las vacas comían de lo que le habíamos suministrado de alimento, y también medíamos la producción de leche y variables en la composición. ¿Pudieron verificar algunos efectos de estos distintos niveles térmicos que recibían las vacas? Mira, en cuanto a las variables fisiológicas, sí encontramos
aumentos en la frecuencia respiratoria, en la temperatura corporal, lo que nos estaba indicando que esas vacas efectivamente estaban sufriendo una situación estresante porque ya se encontraban con por ahí valores por encima de lo que uno esperaría en una situación normal. Lo que no encontramos fue, en este caso, diferencias en la producción de leche, pero bueno, como les contaba un poco por el diseño que tuvo este experimento y por los datos que usamos para hacer este trabajo de tesis, no tuvimos una comparación con una situación base de la vaca no estresada o en una condición normal de temperatura y humedad. Entonces por ahí tuvimos un poco de ruido en la efectividad por ahí de la medición del dato de producción que no tenía una situación comparada inicial. Claro. Uno de los que se fue bastante destacado, que nos dio por ahí en concordancia con lo que uno esperaba, fue una caída en el consumo de alimentos. Verificamos caídas de hasta 2 kilos de consumo de materia seca en alimento cuando las vacas pasaron de una situación de un estrés moderado a un estrés ya más severo. Y estos resultados que vos obtuviste, principalmente en los parámetros fisiológicos, ¿qué implicancias tienen? Bueno, mira, aunque en este caso no se vio por ahí verificado o reflejado en la producción de leche, estos resultados primero que indican que la vaca estaba intentando incrementar sus necesidades de disipación de calor, por lo que, bueno, efectivamente estaban siendo sometidas a un estrés calórico por las condiciones ambientales. Sí. Claro. Pero bueno, en general, otras cosas que se suelen observar, que bueno, no fue nuestro caso, pero está bastante estudiado que hay pérdidas asociadas a la producción de leche en cuanto a situaciones de estrés que pueden ir hasta el 40% de la producción comparando con la media que tenían las vacas antes de someterse a esta situación. Pero bueno, esto es bastante variable también, por eso a veces en estos trabajos no se verifican estas diferencias, porque puede variar de acuerdo a el momento de lactancia de la vaca, vacas si son más productivas o menos productivas que otras, al tamaño corporal también, distintas condiciones que pueden por ahí hacer que la respuesta sea diferente. No, tremendo, me quedé impactado con el número al que puede ascender la pérdida de producción de leche ante estos estreses calóricos. Entonces te quería preguntar, ¿qué medidas se pueden tomar, para reducir esto? Bueno, esto, claro, o sea, claramente además de que esta situación es bastante frecuente por las características climáticas nuestras y por las zonas de las cuencas lecheras, eso nos marca que es una alternativa bastante concreta de solucionar, que es por ahí la principal. Lo que uno puede hacer es proveer de sombra a las vacas en las zonas donde ellas pasan más tiempo, las áreas de alimentación, en los corrales de alimentación o potreros de pastoreo. También una alternativa muy usada por el tiempo que pasan las vacas en ese lugar es la sombra o el uso de alternativas para mitigar el estrés calórico en la instalación de ordeñe. Las vacas pasan varias horas por día en las inmediaciones de la zona de ordeñe, entonces ahí usando primero evitar la radiación solar directa, o sea, el uso de sombras. Claro. Normalmente se usan sombras artificiales, no por una cuestión de tiempo, de crecimiento que lleva una sombra natural. Y después también se combinan en general con aspersión o mojado, o sea, lograr el mojado de la superficie de la vaca, y eso combinado con el movimiento forzado de aire con el uso de ventiladores de gran tamaño que ayudan a la vaca, además de estar mojada, se haga circular el aire para eliminar ese calor de la superficie corporal. ¿Todas estas medidas se pueden tomar en distintos tipos de tambo o son para aquellos de mayor envergadura que pueden realizar todas estas mejoras en sus instalaciones? Mira, en general, los tambos, o sea, muchos, por ahí el que está más en tema o lo que ha escuchado algo del tema, los tambos en general tienen bastantes a veces dificultades para encarar obras de infraestructura por los costos y por los tiempos por ahí de amortización de estas obras, pero bueno, en el caso de las inversiones en sistemas de mitigación del estrés calórico de las vacas, son de las que más rápido se recuperan en los tambos. En general, de acuerdo al tamaño del rodeo y al tamaño de la instalación y al monto de la inversión, y también al nivel productivo de las vacas, que hace que varíe su respuesta en cuanto al estrés. Sí. Se recuperan en general a veces en menos de un año la inversión, por lo que la vaca deja
perder en producción de leche al estar con sombra o con ventilación no con mojado, claro. o hasta por ahí 2 años y medio las inversiones más grandes o de más monto. O sea, que es una inversión que se recupera bastante rápido. Bastante rápido, sí, sí. Claro. Y eso solamente teniendo en cuenta las pérdidas en producción de leche. O sea, si uno además asocia que las vacas, al estar sometidas a más estrés, tienen también, no sé, una inmunidad menor, o sea, están más predispuestas a sufrir otras enfermedades, también desde el punto de vista reproductivo, o sea, la eficiencia reproductiva de esas vacas baja, al estar sometidas al estrés calórico. Entonces también, si uno empieza a poner en la balanza todos esos números, que a veces quedan medio invisibilizados, son inversiones que se pagan muy rápido, la verdad. Un poco medio de costado, pero que tiene que ver. ¿Cómo crees que en todo esto del estrés calórico, de estos golpes de calor para las vacas, entra en juego el cambio climático? Mira, esto es un tema, o sea, que fueron parte de las conclusiones un poco de Joaquín de la tesis, que también, o sea, todo parece indicar, o sea, y por ahí hay datos más duros o datos más polémicos, pero todo parece indicar que la ocurrencia de estas olas de calor o estos periodos de temperatura elevados fuera de las épocas habituales tienden a ser cada vez más frecuentes y más severos. Entonces, también parte de que los sistemas productivos sigan siendo económicamente sustentables y que la vida productiva de las empresas siga siendo también sustentable en el tiempo, es necesario que se encaren estas soluciones como temas de prevención, ¿no? Más allá de lo productivo, también una cuestión de bienestar animal y de mejorar las condiciones, no solo para las vacas, sino también para la gente que trabaja en esos sistemas. Ya, claro, medio como medidas de rutina, ¿no? Claro, eso es o sea, conociendo todo esto que es bastante conocido, uno puede anticiparse a una situación que sabe que, a ver, durante varios días al año, incluso en algunas cuencas lecheras muy importantes, prácticamente 1/3 del año, algunos más de 100 días al año, las vacas sufren algún momento de estrés calórico. Entonces, y también teniendo en cuenta esto, que cada vez parecen ser estos eventos más severos, o estas olas de calor siendo más frecuentes o de más duración, uno tiene las herramientas como para tratar de mitigar dentro de todo lo posible, ¿no? Nicolás, te agradecemos muchísimo que hayas estado en Sobre la Tierra. Quedamos en contacto para futuras investigaciones. Perfecto, chicos. Bueno, muchas gracias a ustedes por interesarse en estos temas de la facultad y de lo que hacemos además del dictado de clases, ¿no? Buenísimo. Un abrazo, gracias. Muchas gracias, chicos. Chao, chao. Un abrazo, chao, chao.